Hola, mis saludos cordiales para todos ustedes y en esta oportunidad vamos a hacer un estudio breve acerca de Proverbios, capítulo 10, versículos 22 y 25 y después el versículo 28 y 29 del mismo capítulo 10 de Proverbios. Antes vamos a orar al Señor para que nos pueda dar ese entendimiento de esta palabra de hoy día. Oremos al Señor. Señor amado, Padre, primeramente te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de poder entregar palabra tuya, Señor. Gracias por tener diferentes medios, Señor, para poder llegar a distintos hogares, a distintas personas, a distintos oídos con tu palabra y que podamos aprender entre todos, Señor, sobre lo que tú quieres decirnos en tu palabra, Señor, la que tú nos das, en esos mensajes, Señor, que nosotros tenemos. Te pido, Padre, que pueda darnos sabiduría para poder entender, para comprender y aplicar lo que tú quieres decirnos a través de estas hermosas palabras que son tuyas, Señor. Gracias, amado Padre, por tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a comenzar con Proverbios 10. Pueden acompañarnos con su Biblia para ir viendo pasaje por pasaje. Bueno, hablemos de Proverbios. Este libro nos habla acerca de consejos, advertencias. Fue escrito como una instrucción práctica para vivir conforme a la sabiduría de Dios en la vida diaria. El propósito de este libro es enseñar habilidades para poder vivir con sabiduría, más que solo tener un conocimiento intelectual, sino que tener sabiduría. El mensaje clave o el tema central de Proverbios se resume en Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, toda la vida debe orientarse en reverencia a Dios. Así que si tienes tu Biblia, busca Proverbios capítulo 1, versículo 7 y márcalo, subráyalo, porque ese es el mensaje clave de todo el libro. En estos versículos que hablaremos hoy, veremos los frutos del justo y del necio. ¿Ya? Versículo 22. Capítulo 10, recordemos, ¿ya? Proverbios 10. Versículo 22 dice: la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que podemos recibir riquezas económicas o riquezas de cualquier otro tipo, pero solo aquella riqueza que procede del Señor es la que trae satisfacción y verdadero deleite. Las personas que ponen a Dios como eje principal de su vida tienen la dicha de ser bendecidos con todo aquello que necesitan verdaderamente y reciben también la capacidad de disfrutarlo. El estilo de vida actual, como vivimos ahora, promueve el consumismo, el endeudamiento, para lograr aquello que supuestamente te hará feliz. En el ámbito laboral, la competitividad y el querer lograr los objetivos a toda costa, cueste lo que cueste, hacen de las personas esclavos de sus trabajos sin permitirles disfrutar de la familia y las cosas sencillas de la vida. La verdadera bendición no se define por lo que acumulamos, sino por lo que Dios nos da, por lo que Él nos entrega. Eclesiastés 5, versículo 19 dice: igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa
y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Debemos aprender a depender del Señor para ser prósperos y enriquecidos en todo. Cuando Dios te bendice, no viene con cargas negativas. Algunas personas hacen trampas y buscan formar una manera de poder conseguir todo lo que quieren, a costa de lo que sea. Y siempre esto va acompañado de muchas justificaciones del por qué lo están haciendo o del por qué lo quieren hacer. Pero esa riqueza llega con estrés, llega con alguna tristeza, con angustia o ansiedad. Llega con problemas que no te dejan dormir tranquilo. En cambio, lo que viene de la bendición del Señor no viene a través de maldad, ni tampoco de manipulación, de forzar una situación, sino que viene con paz, con tranquilidad, con gozo verdadero y fluye solo. No podemos llamar bendición a todo. La mayoría de los hombres tienen puesto el corazón en las riquezas materiales, pero generalmente se equivocan, tanto en la naturaleza de lo que desean, como en el modo con que esperan obtenerla. La riqueza deseable ha de esperarse no por medio de la codicia y del afán mundano, sino por la bendición del Señor. El Salmo 127:2 nos dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Esta es la bendición que enriquece y no añade tristeza, pues la bendición de Dios libra al hombre de las ansiedades y preocupaciones que llevan por causa de una fortuna mal adquirida. No todo lo que parece bien es bendición, y no todo lo que enriquece viene de Dios. Vivimos en una cultura que ha confundido mucho la palabra bendición con tener más dinero, más éxito, más cosas, más seguidores, más reconocimiento. Este versículo hace una distinción clave entre la bendición que proviene de Dios y lo que creemos que es bendición de Dios. Entonces debemos hacernos una pregunta para reflexionar. ¿Todo lo que yo llamo bendición me ha traído paz? ¿O ha venido acompañado de ansiedad, desgaste, división o culpa? Porque si viene de Dios, entonces debes tener claro que no se arruinará tu alma en este proceso de lo que tú estás luchando por obtener, por alcanzar. La bendición de Dios no comienza con llenar tu bolsillo, comienza con enriquecer el alma. Se puede manifestar en provisión, sí, pero también en cosas que el dinero no compra, como por ejemplo, paz en medio del caos, propósito en medio de la rutina, alegría que no depende de las circunstancias, amor que no exige ninguna perfección. Dios no está en contra de lo material, pero no bendice algo que te roba la paz, aunque esto sea muy rentable para ti. Por lo que debes darte cuenta que las señales de una bendición son: la bendición de Dios trae paz, no ansiedad. Cuando es de Dios, no te quita el sueño, porque si es de Dios, aunque sea algo que necesita que tú le des con ganas, que le des esfuerzo, aunque implique mucha responsabilidad y se vea un escenario desgastante, la diferencia es que su paz siempre está ahí. No compromete tus valores ni tus principios. Dios nunca va a bendecir
con algo que esté alejándote de Él, o que te haga traicionar tu integridad. Las bendiciones de Dios no destruyen familias, ni agrietan relaciones. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Eso incluye las bendiciones. El mundo te da y te ofrece todo, pero con condiciones. Dios te da con propósito. Tal vez conoces casos de gente que por el éxito han perdido a su familia, personas que se llenan de dinero pero no pueden dormir tranquilos, proyectos que prosperan a costa de la salud o de tu tiempo. Este tipo de éxito parece bendición, pero la Biblia deja muy claro algo. No todo lo que suma en lo externo suma en lo eterno. Y ahí es donde necesitamos sabiduría espiritual. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Estoy buscando a Dios por quien es o solo por lo que puede darme? Si buscas la bendición, esa bendición que tu corazón desea, antes que al dador de la bendición, terminas idolatrando el resultado. Pero cuando buscas primero el corazón de Dios, Él añade lo que tu vida necesita. En Mateo 6:33, Jesús dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Quizás tú estés en algo importante para tu vida en este momento, en algún proyecto, en algo especial, que se ve muy bueno por fuera, pero por dentro te está desgastando. Puede ser un trabajo, una relación, tener que tomar una decisión, acuerdos, caminos, etcétera, etcétera. Si estás en esa situación, entonces debes hacer estos pasos. Primero, pregunta a Dios con sinceridad, ¿esto viene de ti o fui yo que lo provoqué o lo estoy causando? Segundo, pide sabiduría para decidir, para poder saber cuál es el mejor camino para tu decisión. La bendición de Dios no se mide en números de cuenta bancaria, ni de la cantidad de cosas materiales que puedes tener en tu poder. Se mide en poder dormir con una conciencia tranquila y sin culpas. Eso también es riqueza y eso es impagable. La riqueza no se limita al dinero. En Proverbios la riqueza incluye vida plena, estabilidad, relaciones sanas y paz interior. En Marcos 8:36 nos dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? No toda ganancia es verdadera bendición. En estos tiempos, donde todo parece correr muy rápido, vivimos agitados y todos compiten en querer tener más y más y más. Dios te invita a un camino distinto, a caminar con Él, escuchar su voz, esperar su tiempo y recibir lo que solo Él puede dar, sin que esto te robe el alma ni tampoco te robe la paz y la tranquilidad. La bendición del Señor, de Jehová, del Eterno, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que no te deslumbre lo que brilla,
busca lo que permanece. El texto no dice que el justo no sufrirá, sino que la bendición de Dios no produce una tristeza que destruya la vida. Incluso en medio del dolor, la bendición de Dios sostiene. 2 Corintios 4:8 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. La diferencia no es la ausencia del dolor, sino la presencia de Dios en medio del dolor. Ahora vamos al versículo 23, que dice: el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Esta imagen muestra dos grupos de personas, y cada uno tiene su manera de ser y su manera de ocupar el tiempo. El necio se divierte con su mala conducta, es burlador, utiliza su boca, su mente, para andar en una forma y en caminos torcidos. En cambio, el inteligente ocupa su tiempo con sabiduría. Este pasaje contrasta dos tipos de gozo: el superficial ligado a la necedad y otro profundo ligado a la sabiduría. Para el necio el pecado no es una carga, sino un entretenimiento. No ve el daño moral o espiritual de sus propios actos. En contraste, el sabio halla su gozo en actuar con discernimiento y rectitud. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca de los que prefirieron el camino de la insensatez. Dice que a pesar aquellos de haber conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Afirmaron ser sabios y se volvieron necios. Pregunta: ¿qué tipo de cosas te producen gozo en tu vida? Ten cuidado. No normalices en tu vida lo que tú sabes que no agrada al Señor. Piensa bien en esa pregunta. Para el insensato, el pecado es una diversión. Hasta se burla de las críticas y advertencias que se le hacen. Todo cristiano se ha tenido que enfrentar a alguien necio en algún momento de su vida, en el trabajo, con algún familiar, en un grupo de amistades, en actividades, etc. Se han burlado de nuestra creencia, se han burlado de nuestro Dios. Y el objetivo simplemente es sacarnos de nuestro límite y así poder burlarse más todavía. Como verdadero cristiano, debemos actuar con sabiduría. Primero, no caer en discusión ni en contiendas con nadie, porque no vale la pena discutir con quien no está dispuesto a escuchar ni a entender. Porque para el necio el pecado es una diversión. En cambio, el sabio encuentra su diversión en la sabiduría misma. Se recrea en ella, se goza en tomar decisiones sabias. No le cuesta trabajo ser diferente, puesto que ama la bondad. Ahora veamos el versículo 24. Dice: lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Aunque los malvados vivan confiados en su maldad y hasta se jacten de ella, seguirán sufriendo con sus temores. El impío o el necio siente temor y termina alcanzando todos sus miedos y se hacen realidad. En cambio, los justos pueden aplacar prontamente los temores que a veces puedan sufrir, pues saben que Dios los ama y les concede lo que más les conviene. Se les concede de acuerdo con su fe, no con su miedo. Entonces vemos aquí dos sentimientos muy bien guardados en dos tipos de individuos muy distintos. Por un lado está el temor del impío, o malvado, o necio, y por otra parte está el deseo del justo. Ambos sentimientos se van a cumplir.
Pero para el necio, qué triste es vivir lleno de temor. Y para el justo, qué bendición es escuchar a Dios diciendo, pide lo que quieras que yo te daré. Esto nos recuerda a Mateo 7:7, que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Tampoco significa que al justo se le dará todo lo que quiere, significa que le será concedido por gracia. Por eso es importante saber pedir al Señor. ¿Y cómo vas a pedir al Señor? El Salmo 37:4 nos dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto va de acuerdo a la fe, la confianza y en la dependencia que tenemos en nuestro Señor. Cuando dice que el deseo de los justos les será concedido, no significa que Dios cumpla todos los deseos personales y caprichosos de nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón es pecaminoso. En la Biblia, el justo es aquel que ha sido formado por la sabiduría de Dios, por lo que sus deseos comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Entonces, ¿estás en el grupo de cristianos pasivos o en el grupo de cristianos justos que viven con sabiduría? En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este versículo es muy especial, porque cuando uno lo lee y es conocido, siempre se queda con la última parte, que dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero la primera parte de este versículo dice algo muy importante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Eso primeramente. Recién pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces hay que tener en cuenta este pasaje de lo que dice primero. Dios transforma primero el corazón y luego responde a todos esos deseos renovados y alineados con la voluntad de Él. Vamos al versículo 25. Dice lo siguiente. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Quien vive sin Dios suele vivir dominado por el temor, la inseguridad y la culpa. Muchas veces esos temores se hacen realidad porque una vida sin fundamento es frágil y Jesucristo es nuestro fundamento, nuestra roca fuerte. Cuando llega la tempestad, el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. La tempestad simboliza alguna desgracia como la sequía, la inundación o el hambre que confronta al justo tanto como el impío, ambos. Como consecuencia, el impío no sobrevive, pero el justo no solamente sobrevive, sino que permanece para siempre. Jesús ilustra este ejemplo en Mateo 7, del 24 al 27, cuando Jesús habla acerca de la parábola del prudente y el insensato. Dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron la casa del prudente. Y no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la pone en práctica es como el insensato, que se le destruyó la casa porque las lluvias, los vientos la azotaron porque la construyó sobre arena y grande fue su ruina. El texto usa la imagen de una tormenta para describir la fragilidad de la vida del impío, porque la maldad tiene límite. La estabilidad del justo es permanente. La tormenta muestra lo pasajero que es el mal. Cuando viene la crisis, lo que no tiene raíz se derrumba. El justo, en cambio, tiene un fundamento firme que permanece más allá
de las circunstancias. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El problema no es la tormenta ni los asuntos, los problemas que te están aquejando en este momento, sino que es dónde está puesta la base de tu vida. Ese es el asunto. Pasemos al versículo 28. Estamos viendo Proverbios capítulo 10, versículo 28. El futuro de los justos es dichoso. La esperanza de los malvados se desvanece. Aquí hay una proyección hacia el futuro. Ambas personas, el justo y el impío, tienen una expectativa o esperanza. Sin embargo, aquí termina el paralelismo de ambas. ¿Ya? Están iguales, pero hasta aquí no me termina el paralelismo. El futuro del justo resulta en una escena de alegría al cumplirse su esperanza, mientras la esperanza del impío muere cuando llega el futuro y no se cumple. La esperanza del justo no es una ilusión optimista, sino una certeza verdadera con futuro. La expectativa del impío no solo se frustra, sino que desaparece por completo. La esperanza bíblica no es un simple ojalá suceda, ojalá, sino que es una confianza segura en el futuro que Dios nos promete. Por eso produce alegría incluso en el presente. Primera de Pedro 1:3 nos dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva. La esperanza basada en la resurrección de Cristo. Eso es lo que dice. El justo puede mirar entonces el futuro sin temor, porque sabe que su vida está en manos de Dios. La expectativa del impío perecerá porque suele estar puesta en cosas temporales, como el éxito, el poder, el placer, el reconocimiento. Cuando estas cosas fallan, esa esperanza se desvanece. Mateo 6:19 dice que no acumulen para sí tesoros en la tierra. El problema no es esperar, sino dónde está puesta tu esperanza. La esperanza de los justos es alegría, ya que no avergüenza, pues tiene un cumplimiento seguro. Vamos al versículo 29, que dice, el camino del Señor es refugio de los íntegros y ruina de los malhechores. El mismo camino del Señor produce efectos opuestos, fortaleza para el íntegro y destrucción para el que hace maldad. ¿Por qué el mismo camino puede causar esos dos efectos? Porque existe un solo camino. Hablamos siempre del camino de allá, el malo, el camino bueno, el camino malo, pero es un solo camino. Es un solo camino donde todos debemos pasar. Solo que muchos no queremos avanzar en él, algunos no quieren avanzar o algunos simplemente empiezan a torcerlo. Pero el camino es uno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino. Para quien camina en integridad, ese camino es protección y vida. Para quien insiste en la maldad, ese mismo camino expone su pecado y lo confronta. Juan 3, 19, 20 nos deja bien claro este pasaje que dice así, esta es la causa de la condenación. 2 puntos dice, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Se dan cuenta? La diferencia no está en el camino, sino en el corazón que lo recorre. Porque el camino del Señor es su voluntad, su justicia y su verdad. El camino del Señor es fortaleza para el hombre íntegro.
Es decir, todo lo que Dios hace por él, por el hombre, le fortalece y se corrobora en su integridad, incluso en los momentos adversos, tormentosos. Este pasaje no describe simplemente comportamientos, sino destinos profundamente distintos. Identifica al Señor como la fortaleza para aquel que tiene una vida íntegra, completa, realizada. En Nahum 1:7 dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Por otra parte, el Señor es el terror o la ruina de los hacedores de maldad. En Nahum. Y dice Nahum que el Señor arrasa con el que se levanta contra él. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Eso muestra la soberanía enorme que tiene nuestro Señor. Concluyendo, el corazón de este pasaje es que solo el camino del justo es bendecido por el Señor. Este produce una vida firme, esperanzada y con fruto duradero, mientras que el camino del necio ofrece alegrías pasajeras que terminan en temor, en dudas, en frustración y ruina, porque no está con el Señor. Lo que vemos en este pasaje es que presenta los frutos que salen de dos personas distintas con expectativas diferentes. ¿Qué entendemos por bendición? Aprendamos a desconfiar de las ganancias rápidas o fáciles, cuando compromete la integridad y viene con culpa, con temor o destrucción interior. Cultivemos un corazón sabio que disfrute hacer lo correcto. Entreguemos nuestros temores al Señor. Alineemos nuestros deseos con la voluntad de Dios. Construyamos nuestra vida sobre fundamentos firmes en Cristo. Vivamos una esperanza que tenga futuro. Dios te da el poder de disfrutar sus bendiciones. Te da la capacidad para recibirlas, administrarlas y compartirlas con otros. En ocasiones necesitarás acudir al Señor. Por supuesto, todos tenemos que hacerlo, acudir al Señor y presentar tu necesidad ante Él, para que Él, mediante su poder, supla todo lo que necesites. Pero luego también necesitas pedir sabiduría para administrar los recursos que te haya dado. También tendrás que aprender a compartir con los más necesitados y luego disfruta esa bendición, porque su bendición enriquece y no trae tristezas a tu vida. La prosperidad de los malvados se acabará pronto y rápidamente, mientras que la dicha de los justos no tendrá fin. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra de Proverbios, un libro muy interesante para poder estudiar, para poder analizarlo y saber comprender. Por eso pedir siempre sabiduría al Señor para todas las cosas de nuestra vida. Espero le haya sido de bendición y que el Señor bendiga su vida. Chao.